Muy buenos días para todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Me presento, soy Natalia Bautista, psicóloga. El día de hoy vamos a estar en este espacio de formación frente a una temática muy importante llamada la magia de comunicarnos bien. Y quiero dar inicio con un lema muy significativo que nos dice, la vida es como un eco. Si no te gusta lo que recibes, presta atención a lo que emites. Y desde ya les invito y motivo a que vayamos reflexionando en aquello que estamos emitiendo. ¿Qué es lo que nosotros emitimos con nuestras palabras, pero también quizás emitimos con nuestras acciones y comportamientos? ¿Y por qué no nos gusta aquello que recibimos de las otras personas? Cuando nosotros entablamos esta gran temática de la comunicación, debemos empezar por preguntarnos qué es comunicar y qué transmitimos cuando comunicamos, para irnos dando cuenta de por qué aquello de la magia de comunicarnos bien. Sencillamente el comunicar es transmitir, ¿verdad? Transmitir un mensaje, un dato, una información. Pero ¿qué transmitimos cuando comunicamos? Resulta que cuando yo comunico, no solamente comunico una palabra, no solamente comunico un dato, no solamente comunico un texto, una información, sino que también comunico algo muy importante y son mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, aquellas necesidades o aquello que yo quiero. Entonces, por eso es la magia de comunicarnos, porque sale dentro de mí, ¿verdad? Aquello que pienso, aquello que siento, que quiero y que necesito. Por eso el comunicar no únicamente es el comunicar mensajes o textos. Ahora bien, es importante entender que cada uno de nosotros tenemos un proceso de comunicación que hemos aprendido a través de esas pautas de crianza y crecimiento en la cual nosotros a nivel de ese aprendizaje social valga la redundancia, aprendimos de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestra familia, una forma de comunicarnos y es la comunicación convencional. Es importante que nosotros marquemos un punto de referencia a cómo aprendimos a comunicarnos y cómo debemos comunicarnos, porque la idea es ir en un proceso de comunicación, de esa magia de comunicación. Y estamos hablando entonces de la comunicación asertiva, entendiendo que comunicarnos bien va a contribuir a la protección de mi vida y también a la protección de los demás. Esta comunicación asertiva se basa en el respeto. Respeto por mí y respeto por el otro, aquel a cual le estoy emitiendo lo que pienso, lo que siento, lo que necesito y lo que quiero, pero hacerlo de forma respetuosa. Por eso esto de la magia de comunicarnos bien, porque cuando aprendemos de forma asertiva a comunicarnos con el otro, estamos practicando una forma de respeto conmigo y también con el otro. Reconociendo entonces ese proceso de asertividad y respeto por el otro, es importante entender que esos otros, ¿sí? Esos ellos influyen mucho en ese proceso de comunicación e interrelaciones. Les voy a invitar a que por favor revisemos el siguiente video. No, tú al otro lado. Tú aquí. A ver, que te ayudo. Aquí. Vamos a hacer unas fotos. Lo que pasa es que el fotógrafo se ha retrasado. Yo me voy a ir a buscar al fotógrafo y luego os hacemos las fotos. Mientras tanto, vosotros podéis irme vendando, ¿vale? Yo me voy y vengo en 5 minutos. 5. Vale. A ver. Cuando yo me vaya, ¿eh? Contad hasta 3. 1, 2, 3.
Ok, entonces, ¿qué pudimos observar allí? Pudimos observar que hay un proceso, ¿verdad?, de respeto, de bondad, de solidaridad, de comprensión por ese otro, ¿cierto? En el que debemos empezar a ver a ese otro como lo que es, como un ser humano que también tiene sus pensamientos, tiene sus sentimientos y es un ser o una persona totalmente independiente o diferente a mí, pero que está en ese proceso de interrelación y que yo debo actuar con ese otro, ¿verdad? Como si me estuvieran tratando a mí. Es decir, que la idea en ese proceso de comunicación es hacerlo de forma agradable, que este proceso de comunicación lo realicemos en pro no solamente de una información, sino de un proceso de interrelación, que esto de comunicación va mucho más allá de un mensaje, va mucho más allá de una palabra o de una información. Y esa importancia del yo y el ellos en la comunicación tiene que ver también con ese proceso de comunicación intrapersonal, es decir, cómo me comunico yo conmigo mismo para poder hacer esa comunicación con los otros. Y por eso los invito a que cada uno de ustedes se haga esta pregunta. ¿Por qué en la comunicación es fundamental tener en cuenta el valor de los otros? Ahora bien, entendiendo ese valor de los otros, vamos a revisar entonces cómo en la comunicación con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros usuarios y clientes, con nuestros compañeros y también con nuestros jefes. Cada uno va a reflexionar en cómo está ese proceso de comunicación. Iniciamos entonces con la comunicación con nosotros mismos, es llamada la comunicación intrapersonal, esos diálogos internos que yo desarrollo conmigo mismo, ese decirme palabras decorativas, decorosas o palabras por el contrario crueles, ¿cierto? Y autolesivas para mí. Entonces, de acuerdo a lo que yo me diga a mí misma, va a ser la reproducción, ¿cierto?, de palabras y acciones con el otro. Si yo percibo todas las situaciones del medio ambiente, de lo que me rodea, de una forma negativa, la voy a llevar a mi cerebro. En mi cerebro se convierte en un pensamiento, ¿verdad? Ese pensamiento va a pasar a mi ser en forma de emoción. Esa emoción se va a consolidar en un sentimiento y ese sentimiento entonces va a ser lo que sale por mi boca a través de una expresión verbal, pero también a través de mi comportamiento en forma de acciones y actitudes. Por eso debemos revisar y evaluar, y les invito a que lo hagan, en cómo están esos diálogos internos. Si mis diálogos internos son negativos, mi conducta va a ser negativa. Si mis diálogos internos son positivos, mi conducta va a ser entonces positiva. Y en cuanto a la comunicación interpersonal, es aquella que tiene que ver con los otros, con ellos, ¿verdad? El yo, en la comunicación del yo, ¿cierto? Repercute en la comunicación con el ellos, como ya se los venía diciendo. Entonces, para esto, ¿qué es importante? Aquí es fundamental que nosotros entendamos algo que se llama programación neurolingüística, que tiene que ver con la comunicación. Que la idea es que yo conecte cerebro con esa capacidad de expresar. No sé si ustedes han escuchado el no hable antes de pensar o piense antes de hablar y piense antes de actuar. Es eso, poder yo hacer una programación de lo que necesito decir, ¿cierto? Pero primero programarlo antes de decir, programarlo antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces no hacemos esta programación neurolingüística y entonces lo que hacemos es ofender, humillar, juzgar, criticar, señalar. Y allí es cuando va a afectar mi comunicación, la propia, con esa comunicación con los otros. Y es fundamental entender que esta base de la comunicación tiene
un aspecto súper significativo en las relaciones interpersonales. Por eso, programemos muy bien antes de comunicar. Si lo que usted va a decir ofende, humilla, no lo diga y sépalo decir. Si lo quiere decir, sépalo decir. Pero si sus palabras y sus acciones van a ser para destruir, mejor analice si usted se va a causar daño y le va a causar daño al otro. ¿Y cómo percibimos entonces eso que comunicamos? Importante, el contenido verbal, o sea, ese mensaje que usted debe o quiere soltar a través de su boca, solamente tiene un porcentaje de valor del 7%. Frente a un 55% del lenguaje corporal, lo que usted expresa con su movimiento, con su cuerpo, y un 38% el tono de voz. No necesitamos gritar para que nos entiendan, tampoco necesitamos hablar muy suave para que nos entiendan. Entonces es fundamental revisar, ¿cierto?, que no es lo que voy a decir, sino cómo lo voy a decir. Para fortalecer entonces este proceso de comunicación, debemos conocer los componentes principales. El primero es decir lo que corresponde. Es fundamental hablar de forma responsable, ¿sí? Es esa capacidad de descubrir lo que cada situación exige de nosotros, pero siendo capaces de reconocer lo que debemos decir, aquello que es pertinente, aquello que es adecuado, aquello que es cierto, aquello que es importante para decir. Por eso es fundamental que nosotros tengamos la valentía y la libertad de expresarlo, pero de expresarlo de forma adecuada. Es decir, hablemos por favor responsablemente. El segundo componente es hacerlo en el momento oportuno. Entendamos que no todos los tiempos ni todos los lugares son apropiados para expresar eso que queremos decir, aquellos acuerdos o aquellos desacuerdos. Y es necesario aplicar la prudencia, la paciencia y evaluar en cada contexto en el que estemos. Si nosotros queremos elogiar, hagámoslo en público. Pero si queremos regañar y de pronto utilizar palabras no adecuadas, ¿cierto? Mejor hagámoslo en privado. Y de hecho, si esa es nuestra intención, como ya les había manifestado, por favor no lo hagamos. Programemos neurolingüísticamente lo que de verdad debemos decir. El tercer componente es la forma correcta. Entonces, utilicemos por favor un tono adecuado de voz, un tono específico, hagamos pausas para que esa conversación sea más adecuada. Y como último, reconozcamos las emociones, es decir, prestemos atención a nuestra gestión emocional. Si nosotros estamos con una emoción altiva, alterada, quizás de ira, debemos prestarle a esa forma de emoción que tenemos en ese momento, porque quizás nos podemos autolesionar, ¿verdad? Y podemos lesionar al otro. Por eso es importante reconocer ese proceso emocional. Y para finalizar, les invito a que realicemos, ¿cierto?, de forma responsable el proceso de hablar y de forma comprometida el proceso de escuchar. Porque en definitiva, de lo único que eres responsable es de lo que dices. Pero aquí, en esto que digo, yo debo aplicarle el respeto y esta es la asertividad o la magia de poder comunicarnos bien. Muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo. Feliz día.